Shalom, amados Ajín. Habiendo investigado muy cuidadosamente sobre el tema, hace unos meses atrás hice una publicación referente a lo que es la barba, si es un mandamiento o no. Y este es un mensaje especialmente para los varones que siguen tradiciones rabínicas creyendo que son Torah. Mi pregunta es, ¿a los israelitas se les ordena usar barba, ya que en realidad existe tal mandato? Amados míos, se hace la aseveración que las escrituras se refieren al cómo tratar la barba de uno. Pero los religiosos, por llamarlo así, hacen mención de que Yahweh ordena a todos los israelitas de la comunidad no afeitar los costados de sus barbas. Aspecto este que se introduce en Vayikra del Perek 19 y los Pasuk 1, 2, 27, 37. Dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, no rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortéis los bordes de tu barba. Guardad todos mis preceptos y todas mis normas y ponedlos en práctica. Yo Yahweh. Esa es en la versión de la Biblia de Jerusalén. Ahora miremos la versión de la Reina Valera. El fraseo es como sigue: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y en la versión israelita nazarena dice así en Vayikra 19, Pasuk 1. Yahweh le habló a Moshe diciendo, Pasuk 2. Háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser Kados, porque yo Yahweh su Elohim soy Kados. Pasuk 27. Ustedes no deben redondear los bordes de su cabellera, ni destruir los bordes de su barba. Pasuk 37. Ustedes deben observar fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Yahweh. Amados míos, hasta aquí todo va bien. No tenemos aún un mandamiento sobre el que usemos barba alguna. Y más tarde veremos que ni redondear ni dañar se pueden definir como afeitar. Saltemos ahora al Sefer de Ezequiel, del Perek 44, Pasuk 20, con el deseo inútil de probar que hemos sido ordenados a usar barba. Rápidamente, dos cosas son obvias. Una es que este mandamiento es una orden directa para los levitas y no para la población en general de los israelitas. Segundo, el tema se refiere a dejarse crecer los lados de la cabeza misma. A los sacerdotes levitas se les ordena aquí que no se rasuren la cabeza, pero nada dice acerca de afeitarse la barba. Sugiero que la cabeza y la cara son dos cosas diferentes, y cuando el escritor se refiere a la afirmación de no rapéis en redondo vuestra cabellera,
Ello significa no afeitarse nada en la cabeza de uno. La respuesta del escritor es que cabeza implica desde la nuca hasta arriba. En Vayikra Perek 19 y los Pasukim 1, 2, 27 y 37 se citan allí. El Pasuk 2 dice: háblale a toda la comunidad. Y el Pasuk 27 dice: no rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes de tu barba. Es obvio que puesto tanto la barba como la cabeza se mencionan de forma separada. Ellas son dos cosas diferentes. Si cabeza significa que es desde la nuca hacia arriba, ¿por qué describir ni cortes los bordes y posteriormente no rapéis vuestra cabellera? Añadamos a esto anterior el fraseo de Yahezquiel Perek 44 Pasuk 20. Esto es: no se raparán la cabeza ni dejarán crecer libremente su cabellera, sino que se cortarán cuidadosamente el pelo. Pues que tanto cabellera como cabeza se mencionan conjuntamente, es obvio que tal pasuk está hablando del cabello que está en la parte superior de la cabeza de uno, no acerca de la barba. No se raparán la cabeza. Rapar significa afeitarse. Las tres palabras cabeza, cabellera y rapar están hablando claramente del cabello de la cabeza y no de la barba. El cabello de la cabeza se puede afeitar. Los pelos de la barba o del bigote se pueden afeitar también. Pero muchos religiosos rabínicos, por decirlo así, como una excusa para tomar fuera de contexto lo que necesitaban para probar su punto de vista o respaldar por parte de sus nombres, ¿sí? Un prejuicio que hubiese tenido al tratar este tema en particular. En ninguno de estos pasukim leídos da una directa orden que nos dejemos crecer la barba. Todo lo que Vayikra Perek 19, Pasuk 27 nos dice es: no rapéis en redondo vuestra cabellera. No rapéis en redondo vuestra cabellera. Nos dice: haceos crecer la barba. Con el propósito de rapar en redondo la cabellera, lo primero que tenemos que hacer es tener la cabellera para poderla rapar. ¿En qué parte de las escrituras podemos encontrar tal mandamiento de tener una cabellera? En ninguna parte. En Yahezquiel del Perek 44 Pasuk 20 se les dice a los sacerdotes levitas que no se afeiten la cabeza. Muchas otras personas se afeitan sus cabezas, pero dejan que les crezcan sus barbas. Muchos budistas y sacerdotes se afeitan sus cabezas, así como muchos monjes católicos se afeitan solo una parte de su cabeza en forma de círculo para honrar así al Dios de ellos. Aún así, los religiosos rabínicos insisten que cabeza es todo lo comprendido desde la nuca hacia arriba. No, no lo es. Y no está así en las Kitbe Hakodes. No. Cuando tanto cabeza como barba se mencionan en el mismo paso, obviamente que se refiere y habla de dos cosas diferentes de nuestra anatomía. Otro aspecto para tener en cuenta, aunque en forma irónica,
es que si el Pasuk 37 dice guardar todos mis preceptos y todas mis normas y ponerlos en práctica, y puesto que nuestro Adba Yahweh está hablando de toda la comunidad israelita, no incluiría esto tanto a varones como a mujeres, ya que las mujeres también forman parte de la comunidad israelita. Si el Pasuk 27 se aplica a los varones como mandato de hacerse crecer la barba, entonces las mujeres también se les ordena que se dejen crecer la barba. Esta no es una razón escritural. Así que si tenemos una barba, debemos cortarnos los bordes de la barba. Si la respuesta es afirmativa, entonces ello no es un mandamiento de dejar crecer algo, sino más bien dejarnos crecer una chivera. Pero espere, la palabra dañar no significa afeitar. Aún aquí, en este caso, dejarse crecer una chivera deja de ser un mandamiento directo. Citando algo más del autor, dice él: observemos las instrucciones dadas a los sacerdotes como un ejemplo para el resto de nosotros. Pero leamos de nuevo en Bamidbar del Perec 1, Pasuk 47, 49, 50, 51 y 53. Los sacerdotes levitas fueron instruidos a hacer muchas cosas que nosotros los laicos no podemos hacer. En Bamidbar, Números del Perec 1, Pasuk 51, dice que si nosotros seguimos su ejemplo, el de los levitas, podríamos ser condenados a muerte. Mirando a los sacerdotes como un ejemplo para nosotros, deberíamos seguir la teología del Berit Kadashah. Las palabras ejemplo, ejemplos, no se encuentran en las escrituras ibrí. Son ellos quienes citan a Primera de Kefas, Perec 2, el Pasuk 21, que dice: pues para esto habéis sido llamados, ya que Mashiach también sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. O cita a Primera de Corintios, Perec 10, Pasuk 6, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. Amados míos, de nuevo, a los sacerdotes se les dio instrucciones a cumplir que no fueron para nosotros los laicos. Deberíamos leer cuidadosamente todo lo que se escribe en Vayikra, Levítico, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y Vayikra 19, 21, 22, 23 y 27. También lea y estudie Ezequiel del Perec 44, Pasuk 10, 11 y 20. Todo ello se refiere a los levitas y no a nosotros los laicos. Y es un evento para el futuro, no para ahora. Vea Ezequiel del Perec 44, Pasuk 4, en el cual la presencia de Yahweh llena el templo. En ninguna de estas citas existe un mandamiento para que los sacerdotes usen barba, ni existe tampoco pasuk alguno que nos diga que sigamos el ejemplo de los sacerdotes. Rapar en redondo, dañar y afeitar
en Vallicrá del Perec 19, paso 27 dice: y diles, no rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes de la barba. Si cabeza implica lo que va desde la nuca hacia arriba, de nuevo me pregunto, ¿por qué hacer una diferencia entre su cabeza y los bordes de la barba? Específicamente esto significa que si deseamos hacernos crecer la barba, si es que podemos, entonces no debemos destruir, es decir, dañar sus costados. Tampoco aquí se hace una diferencia entre la obligación de vida entre varón y mujer. Existen millones de amerindios, polinesios y otras nacionalidades se podrían ser parte o todos israelitas que no pueden hacerse crecer la barba ya que son lampiños. ¿Acaso por esa razón están condenados a la destrucción? Repitámoslo. Si es un mandamiento directo para dejarnos crecer la barba o algo parecido, más que cómo usarla si es que tenemos alguna, entonces las mujeres también deben cumplir ese mandato. El paso que sigue, el paso 28, dice en contexto: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os tatuaréis tatuaje. Si de una parte no se habla de que las mujeres se deben dejar crecer la barba, entonces este paso 28 es solo para varones y no para mujeres. Con lo que se quiere indicar que las mujeres se pueden hacer incisiones, pero los varones no. Absurdo, ¿no? Observe también que el Atba Yahweh delimita muy cuidadosamente la diferencia entre varón y mujer cuando él ordena que los varones se deben circuncidar. Sí, las mujeres también se pueden circuncidar, así como ellas también pueden hacer crecer los vellos de la cara. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? En Bamidbar del Perec 6, paso 2, nos habla acerca de hacer voto nazareo. Mismo que si quebranta durante el periodo de separación, es decir, su voto, su cabeza se debe afeitar, rasurar. Note también lo que dice en el Sefer de Hosea, Perec 1 y paso 2, y Yahezquiel del Perec 5, paso 1. A Yahezquiel se le ordenó se afeitara la cabeza y su barba. Con toda seguridad que nuestro Boré debe ser consistente en lo que hace. Si él ordena que alguien se debe dejar crecer la barba, también ordena a otros que se la rasuren. Vemos aquí su consistencia. Note también cabeza y barba. Y si Yahweh creó a los seres humanos, bien pudo él enumerar los varones de las diferentes partes de nuestra cabeza, tales como ojos, orejas, mejillas, nariz, barbilla, tope de la cabeza, fin de la quijada. Decir que cabeza significa todo lo que va desde la nuca hasta el tope de la cabeza, cuando la misma y sus diferentes partes se han mencionado conjuntamente. No tiene sentido alguno. En Esdras del Perec 9, paso 3, nos relata: al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto. Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Esdras fue un sacerdote del linaje de Aarón. Así que esto anterior podría obviar cualquier mandamiento para todos aquellos de nosotros que no somos sacerdotes, para que no usáramos barbas.
En las Kitbe HaKodesh, la autoaflicción y mutilación están prohibidas muy estrictamente. En Yirmeyá, Perek 16, Pasuk 6 y Vayikra, Perek 19, Pasuk 28 y Perek 25 y Pasuk 5 son ejemplos de ello. En Vayikra, Levítico, del Perek 19, Pasuk 28 dice: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os tatuaréis tatuaje. Y en el Pasuk 5 del Perek 21 de Vayikra dice: los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Tirarse de los cabellos definitivamente debería dejar una herida en vuestro cuero cabelludo. Esdras debió entonces olvidar el mandamiento para los sacerdotes cuando él se arrancó los pelos de la cabeza y la barba. En Jueces del Perek 16, Pasuk 17, tiene que ver con todo aquel que hace voto de nazareo. Una pregunta que merece respuesta es que si todos los israelitas sabían que no se debía afeitar tanto la cabeza como la barba, ¿por qué añadir esto anterior de forma extra que solo se habría de explicar a los del voto nazareo? Una analogía de lo anterior podría ser el hecho que si nosotros nunca hemos comido cerdo, marrano o cochino en toda su vida, entonces venga alguien y sorpresivamente nos diga: hey, ¿no os he dicho que no comáis cerdo? ¿Qué propósito tiene al decirle a alguien que no haga algo que nunca ha hecho? Referente a lo que dice Yeshaya, Isaías, del Perek 7, Pasuk 20, ciertos religiosos contestan de esta forma: es una desgracia no llevar barba, mismas que no coinciden con la expresada por el Boré Yahweh. Aquel día el Adba Yahweh rapará con navaja alquilada allende el río Éufrates la cabeza y los pelos de los pies, y también afeitará la barba. Si uno nota bien las notas al margen de la Kitbe, ¿qué es lo que usó en este momento cotejándola con los manuscritos más antiguos del Tanakh? Como también en la Tanakh podemos ver que se trata del uso de un lenguaje figurado como un ejemplo de un terreno de sembrado que se vuelve infértil. Note que he citado varias escrituras, las que he citado han sido de la Reina Valera, de la Biblia de Jerusalén y de la BIN. Entonces, podemos decir que se trata del uso de un lenguaje figurado, como dije ahorita, como un ejemplo de un terreno de sembradío que se vuelve infértil. Nada tiene que ver con el dejarse crecer la barba. Habla solo de palabra sobre palabra, pasuk sobre pasuk. Al inicio del Perek se habla de la rebelión del rey Resán de Arán, de Siria, y del rey Peca, y de su fallido intento de atacar Jerusalén. Comenzó por el Pasuk 17. El tiempo parece que se desplaza hacia el futuro, ya que en ese día se refiere al futuro, se refiere a la nación de Siria, que se toma desolada en un desierto de espinos y cardos. Note usted el fraseo: el cabello de la cabeza
y la barba. Vaya. Y no es que en los cabellos de la cabeza se incluyen los de la barba. Esto anterior no dice, ni implica, ni ordena que sea una desgracia no llevar barba, como dicen los rabinos, que ellos sugieren, sino más bien que Yahweh, nuestro Abba, desgraciará a aquellos afeitándoles todo su cuerpo y cortándoles su barba. Esto anterior no es un lenguaje figurativo y me atrevería a opinar que nuestro Abba Yahweh tiene cosas más serias que hacer que sentarse allí y afeitarles el pubis y las piernas a un montón de hombres. Esa es mi opinión personal. Los rabinos y ciertos religiosos también usan otras escrituras para probar su punto de vista. Por ejemplo, en Primera de Shemuel, del Perec 21, Pasuk 14, menciona que David fingió locura para beneficiarse con el rey Aquis de Gat y dejaba que su saliva corriera por su barba. Pero al dejar caer la saliva sobre su barba, de ninguna manera es un mandamiento de dejarnos crecer o usar la barba. En Primera de Shemuel, Perec 16, Pasuk 11 y 12 son muy interesantes. David era un muchacho rubio de bellos ojos y hermosa presencia. Y en Primera de Shemuel, Perec 17, Pasuk 36, nos indica que David indudablemente estaba circuncidado. Resultado directo de un mandamiento. Pueden ver en Bereshit, Perec 1, Pasuk 10, 11, 12. También pueden ver en Bereshit, Perec 34, Pasuk 15 y Vayikra, Perec 12, del Pasuk 3. De todas las citas en las cuales se hace referencia a la barba, el único lugar en el que aparece se ordena dejarse crecer la misma es en Primera de Crónicas, Perec 19, Pasuk 5. Si se toma fuera de contexto, como parece que llega a ser de amplia proporción entre estos grupos, la orden del rey y a sus cortesanos es: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volveréis. Primero, esta no es una orden de llevar barba. En contexto, lo que Hanún hizo fue prendió a los servidores de David, les rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Este acto fue uno de gran pena y vergüenza para los hombres de David. Si yo hubiere dado la orden, hablando de mí mismo, si yo hubiere dado la orden, les hubiese dicho que se hubiesen puesto otros trajes. Pero aparentemente David deseaba que permaneciesen así, semidesnudos por unos pocos meses hasta que les creciera la barba. Si esto anterior es un mandamiento, que debemos dejarnos crecer la barba, también pudo ser cierta la orden de usar nuevas vestimentas. Haciendo a un lado la frivolidad, digamos que en contexto obviamente se da una orden para que la pena y vergüenza de esos hombres les pasara y volvieran a su vieja compostura masculina. Pero en ningún caso es un mandamiento de nuestro Elohim Yahweh que todos los israelitas debieran dejarse crecer la barba. Otro argumento que se usa es el descrito en Segunda de Shemuel del Perec 19, Pasuk 25. Un nieto de Shaul Meribal, quien había bajado a encontrarse con el rey David, no había cuidado su bigote ni había lavado sus vestidos.
Primero que todo, allí dice bigote de la Reina Valera, ¿sí? De la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera. Dice bigote y no barba. La versión Reina Valera dice barba. Pero la palabra hebrea, shafham, que es la Strong 8222, dice barba como una pieza de vellos en los labios, que proviene de la 8193, labio. Barba es sacan, de la 2206, una palabra completamente diferente. Este paso, como aquellos que mencionan la barba, parece ser mucho más un mandamiento de elegancia, no un mandamiento de dejarse crecer la barba. La misma historia aparece en segunda de Shemuel del Perec 10, paso 4, excepto que allí se les corta una parte de su barba. Les trasquilaron el bigote. Esta versión hace uso de la 2202 del Strong, barba. Otro paso para respaldar su argumento es Shemuel del Perec 20, paso 9. Joab dijo a Amasa: «¿Estás bien, hermano mío?», y sujetó a Joab con su mano derecha la barba de Amasa como para besarle. El paso 10 dice: «Amasa no se fijó en la espada que Joab tenía en la mano, y éste le hirió en el vientre, derramando sus entrañas en la tierra». Amados míos, lo que parece que estos grupos religiosos hacen es usar el hecho que en la antigüedad algunos varones usaran barba. ¿En qué parte de lo leído ya existe un mandato de usar barba? En vez de ello, de dejarse crecer la barba, en el caso real sería lo opuesto, ya que por sutileza o por imaginación, tener barba implicaría un peligro y algo en detrimento de nuestra seguridad. Veamos en Bereshit del Perec 41, paso 14, de la Reina Valera, dice que Yosef se afeitó y mudó sus vestidos. Pero en la Tanakh dice que él tenía cortado sus cabellos y cambió sus vestidos. En todo caso, este no es un mandamiento de dejarnos crecer la barba, sino más bien en su contexto, que Yosef había estado en el pozo de cieno y que se acicaló para poderse presentar ante el faraón. Si extendemos nuestra imaginación y si la versión de la King James o de la Reina Valera están en lo correcto, entonces Yosef se afeitó su barba para estar a la moda particular en Egipto y se obligó a sí mismo al estilo y acicalado del momento. Pero ¿es esto cierto? Puesto que Yosef había sufrido enormemente por obedecer a Yahweh, y si él sabía que el Boré había ordenado usar su barba, ¿no hubiese complacido más bien a Yahweh que al faraón? ¿Por qué echar a un lado un historial perfecto de su vida en ese momento? Habiendo vivido en un pozo de cieno por tanto tiempo, con toda seguridad que él estaba tan inmundo como el nieto de Shaul, como lo dicen en segunda de Shemuel del Perec 19, paso 24. Y aseó sus pies y manos, arregló su barba y lavó sus ropas, o algo similar. Me refiero a Yosef. La pregunta no es usar o no usar barba, sino más bien mantenerla bien cuidada, presentable. Esto podría incluir, por supuesto, arreglarse el cabello.
si es que uno tiene cabello. Arreglarse bien la barba si es que uno puede portar barba. En Yahezquiel 44, 10 y 20 nos da mandamientos específicos para el sacerdocio levítico de no afeitarse la cabeza o dejar que su cabello crezca. No dice nada acerca de dejarse crecer la barba. Ni las escrituras nos dicen que debemos seguir el ejemplo de los sacerdotes. En Bamidbar, Números, Perec 1, 51, recuerde, nos dice: cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas. El laico que se acerque será muerto. En otras palabras, los sacerdotes levitas fueron separados y designados a efectuar ciertas tareas, y si nosotros seguimos su ejemplo, seríamos dignos de ser muertos por hacerlo. Si la cabeza específicamente significa de la nuca hacia arriba, incluyendo con todo lo que esté sobre la cabeza, no es sino pura conjetura, lo cual, cuando se toma en su contexto, solo delimita la quijada, las mejillas, el tope de la misma, etcétera, etcétera, ya mencionado en otros pasuquín, y falla en convencer a alguien de tal aseveración. En Yahezquiel 44, el pasuk 18 dice: llevarán en la cabeza turbantes de lino y fajas de lino a los riñones. No se ceñirán nada que transpire sudor. Si cabeza significa desde la nuca hacia arriba, ellos no se afeitarán la cabeza. Entonces, tales sacerdotes cubrirán totalmente su cabeza partiendo desde la nuca con los turbantes de lino. Muchos, con toda seguridad, se sofocarían hasta morir. El cómo guardar el día Shabbat se da en varios pasuquín a todo lo largo de las Kitbe Hakodes y Brit. Pero un mandamiento directo se da en primera instancia. Esto no deja duda alguna en la mente del lector o el que me está oyendo, porque sinceramente el cómo cuidar la barba, como también el cabello, se explica en muchos pasuquín de las Kitbe. Pero en ninguna parte se encuentra un mandamiento específico de dejarse crecer la barba, excepto el dado a aquellos hombres que hagan voto de nazareo. Esto tampoco ha sido una omisión del Adba Yahweh. Si estuviese golpeando a alguien con la enfermedad de Alzheimer, como tampoco si no le importara si un israelita usara o no barba. Sin embargo, la conclusión del tema es que si nos dejamos crecer la barba, debemos tener especial cuidado en mantenerla bien arreglada de forma apropiada. Otro argumento que se esgrime es que los romanos solían ser hombres que se mantenían afeitados en la época del Mashiach. Claro, todavía los hay. Y por ende nosotros deberíamos hacer todo lo contrario y no imitarlos. Pensamiento muy extendido entre los rabinos religiosos. Justamente porque los paganos romanos se afeitaran, no quiere decir que debemos hacer todo lo contrario. Ellos también se vestían. ¿Acaso debemos hacer lo contrario? No veo en directo mandamiento en ese actuar así. También fueron politeístas. Nosotros no debemos ser, amados míos, compruebe el primer mandamiento. Lo mismo porque tenemos un mandamiento directo de no serlo, por lo que tampoco dejarse crecer la barba es un mandamiento directo.
Cuando se investiga algo para escribir un dicho artículo o para evidenciarlo en un audio o para que la persona escuche, debemos hacer todo intento posible de ser imparciales y no permitir que la parcialidad entre en nuestras conclusiones. Si mis conclusiones no están de acuerdo con la opinión de alguien o de sus investigaciones, que así sea entonces. En obsoleto veo yo mandamiento alguno en que los varones se dejen crecer la barba. Lo que sí veo es el hecho que si un varón la tiene, es que se le ordene que la mantenga bien cuidada. En Vallicrá, nuevamente cito la Kitbe del Perec 19, Pasuk 27, dice: no afeitaréis en redondo vuestra cabeza, ni desfiguraréis los extremos de vuestra barba. La palabra del Strong 5362, redondo como redondo, y redondear en la Tanakh, la palabra hebrea para ello es nakap, pegar con más o menos violencia, golpear, caer, corroer, por implicación de ataque, golpear conjuntamente, circular o bordear, significado menor, acompasar, alrededor, ando, cortar y echar abajo, destruir, ir alrededor de, incluir, redondear. Todos estos significados menores tienen más que ver con guerra y batalla. No es así con una búsqueda barberil. En ninguna de estas definiciones anteriores se usa la palabra afeitar, ni tampoco se implica ese significado. En la Biblia King James y también como en la Tanakh se usa la palabra redondear y no afeitar. Tampoco en las anteriores definiciones, ni del escritor ni el de las escrituras, se ve un mandamiento que invite, ni en los más mínimos, a tener en cuenta tal implicación, la de afeitarse la barba. La palabra adjunto tiene su definición: encerrar, alrededor, rodear, cercar, vallar, contener. También encerrar. Estos son términos que se usan en la guerra, no para aplicarlos a una barba. Los religiosos rabínicos están tratando que las escrituras digan algo que ellos mismos desean decir o que diga, y no lo que realmente allí dice. ¿Entienden, mis amados? No se amoldan a la escritura, sino que quieren que la escritura se amolde a ellos. Camino torcido que conduce al error y a la muerte. Es interesante el hecho que la palabra tonsura se defina como el acto de afeitar la cabeza o especialmente la coronilla de la cabeza de una persona que entra o ingresa al sacerdocio o una orden monástica. Puesto que los sacerdotes paganos, con sus órdenes monásticas, han estado allí desde el comienzo mismo de la historia, y puesto que a los israelitas se les ordenó no hacer lo que los paganos hacían, y puesto que no existe mandato alguno que aquel que hacen los nazareos cuando no cumplen con su voto, el de afeitarse la cabeza, y esto solo si quebrantan su voto, ¿sí? La idea total de Yahezquiel, del Perec 44, Pasuk 20, obviamente nos dice que los sacerdotes levitas, que por cierto ya no están,
en el pasuk 15, no deben afeitarse su cabeza, como tampoco dejar que sus cabellos estén en desorden cuando entran al santuario o al pórtico del atrio interior. Eso está en el pasuk 17. En otras palabras, como hacen los paganos. Tampoco pueden beber vino. Pero en ninguna de estas órdenes se encuentra una que les ordene que se dejen crecer la barba. Lo que se ordena a que no se afeiten la cabeza, no dice barba. En Yahezquiel, del mismo Perec 44, del paso 10, 11 y 20, lo expone en un solo parágrafo. Comienza así: en cuanto a los levitas, en el parágrafo siguiente encontramos: por lo tanto, la verdad escriturada demuestra que no tenemos una orden directa de afeitarnos en alguna forma extraña. La frase los levitas se convirtió en nosotros. La mayoría de los israelitas no son levitas ni tampoco existe el templo. ¿Por qué hacer uso de tal fraseo tomado completamente fuera de contexto para tratar de probar a personas que no son levitas que no debemos afeitarnos? Otro aspecto de interés en estos grupos es la cita que hacen acerca de Vayikra, Perec 19, pasos 27. Ni dañarás los bordes de tu barba. Dañar corresponde a la palabra hebrea shashak del Strong 7843, que significa destruir, dañar, causar daño, literal o figurativamente. El significado menor sería destruir, deshacer, corromper, destruir, perder, dañar, perecer, brotar, despojar, botar. No existe ninguna definición que diga que dañar quiere decir afeitar. Aunque las siguientes palabras y afirmaciones de estos grupos son bien, estos pasuquín son muy claros. Sus siguientes 6 párrafos de explicación no explican nada. ¿Qué es lo que tratan de explicar estos grupos si es que tratan de explicar algo? Que no debemos dañar los bordes de la barba. Nada tiene que ver con lo uno y lo otro. Nada tiene que ver con afeitar. Un mandamiento que ordene dejarse crecer la barba. Un mandamiento que ordene afeitarse los bordes de la barba. Lo que se quiere decir allí es que no debemos arruinar o dañar nuestra barba. En otras palabras, debemos bañarnos con frecuencia para que nuestros cabellos no se infecten de piojos, de liendres o se pudran. Descomponerse no significa afeitarse, arruinarse no significa afeitarse. Mientras estamos en el mismo paso de Vayikra, del Perec 19, 27, estos grupos afirman con rotundidad: en verdad la respuesta es más que simple. El Adba Yahweh nos ordena a todos los israelitas, a toda la comunidad, a toda la asamblea de Yahweh, no afeitarse los costados de sus cabezas. Estos grupos continúan y citan el pasuk que dice: no rapéis en redondo vuestra cabeza, ni cortéis los bordes de tu barba. ¿En qué parte de este pasuk Yahweh nos dice se ordena a toda la asamblea israelita que no se afeite los costados de su cabeza? No lo dice. Rapar en redondo corresponde a la palabra del diccionario Strong 5362.
y afeitar a la 15:48, dos palabras completamente diferentes. Otra referencia directa del artículo es: si ellos, los varones de la escritura, de la Kitbe, no se afeitan, y si ellos usan barba, ¿deberíamos entonces usar barba? Amado mío, mi respuesta es no, no como un mandamiento, aunque quien la quiera tener la pude llevar limpia y correcta, a menos que lo hayamos elegido así. No existe mandamiento alguno que lo ordene, si es que podemos o no tener barba. Si alguna persona desea pensar que todos los israelitas están obligados a usar barba, esa es su muy propia decisión y prejuicio. Es digno de notar que son derivaciones de enseñanzas rabínicas, cabalistas y talmúdicas. Ningún mandamiento al respecto se encuentra en la Torá o el Tanakh. Si tal orden existe en ellas, yo no lo veo. Tampoco digo que dañar significa afeitar, como tampoco veo que solo porque David y sus hombres usaron barba, estamos obligados a seguir su ejemplo. Eso es todo, amados Ajín. Barut Hashem Yahweh y Barut Yahshua Hamashiach. Shalom Ubrahot. Les habla su ají, Yamil Díaz.